Ya, ¿puedo empezar? Sí. Buenas noches, este es el grupo número 2. Nuestro tema es factores que influyen en el crecimiento microbiano. Yo le voy a hablar sobre la temperatura. La temperatura es uno de los parámetros ambientales más importantes que condicionan el crecimiento y la supervivencia de los microorganismos. Esta afecta la velocidad de crecimiento y las exigencias nutricionales. Cada microorganismo es capaz de crecer en un determinado rango de temperatura. Este rango es conocido como cardinales. Entre la temperatura cardinales se encuentra la temperatura mínima, que es a la que el microorganismo ya no se detecta crecimiento a baja temperatura. La temperatura máxima, que es donde el crecimiento no existe, y la temperatura óptima del organismo registra la máxima velocidad de crecimiento. Los microorganismos se clasifican en cuanto a su temperatura óptima en psicrófilos. Estos tienen temperatura de 15 grados. Los mesófilos tienen temperatura de 20 y 45. Y los termófilos tienen temperatura de 75, según la diapositiva. Cualquier derivación de esta, ya sea para arriba o para abajo, lo perjudica. Si la temperatura a la que los microorganismos son expuestos baja o aumenta, el crecimiento será más lento. Por encima de la temperatura máxima o por debajo de la temperatura mínima, el crecimiento para, pero no siempre ocurre la muerte de los microorganismos. Y de forma general, las temperaturas muy elevadas, las que son utilizadas en cocción de los alimentos, permiten desarrollar gran parte de los microorganismos. El pH. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH del medio del cultivo determina si una especie microbiana puede desarrollarse en un medio particular y también modifica la velocidad con la que se replica. También la tolerancia de las bacterias a los cambios del pH debe ser limitada, ya que si se producen cambios bruscos puede producir la muerte. La mayoría de las bacterias crecen mejor a un pH neutro de 7.0 y la concentración de iógenos permite el mejor crecimiento de la bacteria según el pH óptimo. El mecanismo de resistencia del pH es un sistema de antiporte, el pH intracelular de la neutralidad y proteínas celadoras. También los efectos que puede producir en el microorganismo son en la membrana de citoplasma, transporte de solutos, inhibe enzimas, incorrecta división celular y desnaturalización de proteínas. La siguiente. Según el pH, el crecimiento microbiano se clasifica en acidófilos, que es entre un pH de 0 a 6. Estos organismos se presentan en un crecimiento menos a 4 y la mayoría de estos se crecen en condiciones de aerobiosis. También están los neutrófilos, que crecen entre un pH de 6 y 8. La mayoría de estas especies se encuentran en las microalgas. Y los alcalófilos, que tienen un crecimiento en un pH de 5.5 a 11.5. La mayoría de estos se encuentran en lugares básicos, ya como lagos sódicos o suelos ricos. Algunos microorganismos alcalóficos también son halófilos, o sea, que son amantes a la sal. Para controlar el crecimiento microbiano, lo que hay que hacer, si un microorganismo crece en acidófilos, se regula un pH de neutrófilos para que estos no sigan creciendo. La siguiente. Aquí podemos ver la tasa de crecimiento según su clasificación y los microorganismos y según el pH en que pueden crecer. Esto nos ayuda a saber cómo podemos controlar el crecimiento microbiano de estas. Seguimos, vamos a hablar de la actividad de agua. Se entiende como actividad de agua
a la humedad en equilibrio de un producto, determinada por la presión parcial del vapor de agua en su superficie. Los microorganismos necesitan la presencia de agua en su forma disponible para crecer y llevar a cabo sus funciones metabólicas. Los microorganismos también entre ellos son los causantes de toxinfecciones alimentarias. Necesitan agua para poder crecer y desarrollarse. El agua disponible dentro de los alimentos, un parámetro conocido como actividad de agua, es un factor súper importante para la vida o vida útil de los mismos, ya que cuanta mayor cantidad de agua posee un alimento, pues más fácilmente pueden desarrollarse los microorganismos dentro de estos. El agua es uno de los principales componentes de los alimentos y también un factor directamente relacionado con la vida útil de los microorganismos. De toda el agua que contiene un alimento, una parte compone su estructura molecular y otra se encuentra libre o disponible para el desarrollo de los mismos. Esta última es la que aprovechan los microorganismos, o sea, la parte libre que queda del alimento es la que aprovechan los microorganismos para desarrollarse. En el campo de la ciencia de los alimentos se habla de la actividad de agua para referirse a la cantidad de agua libre que contiene un alimento. Es un parámetro importante porque determina la vida útil y el tipo de microorganismo que puede desarrollarse dentro del alimento. En fin, mientras más agua posea un alimento, pues mayor tiempo, o sea, mayor importancia tiene para que los microorganismos se desarrollen. La siguiente. AW entre 0 y 1. La actividad del agua tiene un valor máximo de 1 y un valor mínimo de 0. En resumen, cuanto más agua tiene un alimento, pues más se desarrollan los organismos. Mientras menos agua posee un alimento, pues menos se desarrollan los mismos. Los alimentos secos poseen hongos, poseen bacterias, pero también duran más en degradarse que lo que tienen mayor cantidad de agua. La siguiente día. La siguiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, varios tipos de organismos. Por ejemplo, tenemos los halófilos. Estos, además de crecer a cierta actividad de agua, tienen requerimientos específicos de sales. O sea, que sin ellas se desintegra su membrana y no funcionan sus proteínas. También dentro de los halófilos tenemos los aleotolerantes y los halófilos extremos. Y también los osmófilos. Estos tienen requerimiento por ciertas azúcares en alta concentración. O sea, que para poder producirse, tienen que producirse donde existe mucha azúcar. Crecen también los xerófilos en ambientes donde hay poca actividad de agua, o sea, en alimentos que requieren nada de agua o muy poca, por ejemplo, como el casabe, como el pan. Estos son lo que hacen hongos, lo que producen toxinfecciones y esas cosas. La siguiente día. Vamos a hablar un poco también sobre el oxígeno. El oxígeno es el elemento químico de número atómico 8 que contiene cerca de la quinta parte del aire atmosférico terrestre en su molécula O2. Las bacterias se clasifican de acuerdo con sus necesidades y sus tolerancias al oxígeno. Tenemos la facultativa, crecen en presencia o en ausencia de oxígeno. También tenemos los microhelófilos, que requieren la mínima concentración de oxígeno en forma típica de 2 a 10%. En muchos casos, una concentración elevada de dióxido de carbono.
crecen muy poco en condiciones anaeróbicas. Tenemos los aerobios, que se denominan organismos aerobios o anaeróbicos, a los organismos que pueden vivir o desarrollarse en presencia de oxígeno diatómico. El concepto aplica no solo a organismos, sino también a los procesos implicados y a los ambientes donde se llevan a cabo. Tenemos también los facultativos. Estos utilizan preferentemente respiración aeróbica en presencia de oxígeno, pero tienen la capacidad o la facultad, y es ahí donde nace su nombre, de realizar fermentación o algún tipo de respiración anaeróbica si no disponen de oxígeno. Oigan esto, qué importante. Y los anaeróbicos estrictos o obligados, el oxígeno molecular les resulta tóxico. O sea, que si por ejemplo son bacterias que se producen donde hay oxígeno, nosotros lo que tenemos es que provocar un ambiente donde no tengan oxígeno, como hablábamos en la clase pasada, enlatados, empaques al vacío. Y también si es una bacteria que se da donde se produce el oxígeno, como decía ahorita, quitarlo. Si no se da donde no se produce, pues ponerla. Día siguiente. Día siguiente, porque hablamos de lo anaerobio. Tenemos una pequeña tablita aquí que nos describe lo que exponíamos ahorita. Siguiente. Buenas noches, mi nombre es Amalia Ortiz. Mi tema son los antibióticos y dentro de ellos los que podemos clasificar o nombrar. Primero que todo, hay que aclarar que un antibiótico es una sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético que mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles, que es el tema actualmente. Entonces, generalmente, esos son fármacos que son usados en el tratamiento de infecciones por bacterias. De allí que se le conozca como antibacterianos. Los antibióticos se usan en medicina humana y animal, en horticultura para tratar infecciones provocadas por gérmenes. Normalmente los antibióticos presentan toxicidad selectiva, que es muy superior para los organismos invasores que para los animales o seres humanos que los hospedan, aunque ocasionalmente puede producirse una reacción adversa medicamentosa, como afectar a la microbiota normal del organismo. Los antibióticos ayudan a la defensa del individuo hasta que las respuestas locales sean suficientes para así controlar una infección. Un antibiótico es bacteriostático si impide el crecimiento de los gérmenes y bactericida si los destruye. Entonces, de esta forma puede producir también ambos efectos, pero esto es según los casos. En términos estrictos o históricos, un antibiótico es una sustancia secretada por un microorganismo que tiene la capacidad de afectar a otros microorganismos. El término antibiótico fue utilizado por primera vez en Selman en el 1942 para describir ciertas influencias antibióticas. Dentro de los antibióticos tenemos lo que o dentro de los antibióticos o medicamentos que ayudan a la desinfección. Tenemos las quinolonas, penicilinas, cefalosporinas, tetraciclinas y sulfamidas. Las quimosolinas son un grupo de agentes quimioterapéuticos
Estas no son producidas por microorganismos, a diferencia de los antibióticos. Las penicilinas son antibióticos del grupo de los beta-lactámicos, y las cefalospirinas también son antibióticos del grupo de los beta-lactámicos. Son semejantes a las penicilinas, pero difieren de que ella en el ácido 6-aminopecililánico ha sido sustituido por un ácido 7 cefalosporánico. Tetraxilinas constituyen un grupo de antibióticos, unos naturales y otros obtenidos semisíntesis. Sulfamina es una sustancia química que es derivada de la sulfonamida, bacteriostática y de amplio aspecto. También están los antisépticos, que son sustancias aplicadas de forma tópica a tejidos vivos. Eso tiene la capacidad de destruir los microorganismos o de inhibir su reproducción. Entonces, esos temas que yo hablé son los que utilizamos para combatir los microorganismos que pueden de una forma u otra afectar tanto a los seres humanos como a los animales o alimentos. Hola, mi nombre es Ani Caraballo y le estaré hablando un poco acerca de lo que son los desinfectantes. Son cualquier sustancia o procesos que se usan para destruir gérmenes como virus, bacterias y otros microbios que causan infecciones y enfermedades. Los desinfectantes se usan sobre todo en objetos y no en los seres vivos. La mayoría son productos químicos y fuerte, pero a veces se usa calor o radiación para desinfectar un objeto. Siguiente. Los fenoles. Los fenoles son compuestos orgánicos anaeróbicos que contienen el grupo hidroxilo OH como grupo funcional. La débil acidez del grupo fenólico ha determinado que estas sustancias sean agrupadas químicamente junto a los ácidos carboxílicos y a los taninos, conformando así el grupo de los ácidos orgánicos. El uso del fenol se usa para fabricar plásticos, también se usa como desinfectantes en productos de consumo tales como el enjuague bucal, lociones antisépticas y pastillas para la garganta. Los alcoholes. Los alcoholes son compuestos orgánicos formados a partir de los hidrocarburos mediante la sustancia de unos o más grupos hidroxilo por un número igual de átomos de hidrógeno. El término se hace también extensivo a diversos productos y sustituido que tienen carácter neutro y que contienen uno o más grupos de alcoholes. Los alcoholes pueden ser tóxicos e incluso letales para el organismo. Así son ingeridos en dosis alta. Además, al ser consumido por el ser humano, puede actuar como depresores del sistema nervioso central. Por otra parte, los alcoholes tienen propiedades antibacterianas y antisépticas que permiten su uso en la industria química y en la medicina. Tipos de alcohol.
Tipos de alcohol. Entre ellos está el alcohol etílico, también llamado etanol, es el que se encuentra en las bebidas alcohólicas, como la cerveza o el vino. Alcohol metílico también se conoce como metanol y se utiliza principalmente como disolvente. Alcohol isopropílico, conocido asimismo como isopropanol o propanol. Los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios y terciarios, dependiendo del número de grupos orgánicos unidos a carbonos enlazados al hidroxilo. Detergentes aniónicos. Liberan una carga negativa de anión en solución acuosa. Su parte hidrófila se carga negativamente. Suelen utilizarse por su poder espumoso. Entre lo más importante se puede mencionar el sulfato de alquilmerceno, el alquil etersulfato, el alquil sulfato, el dodesilsulfato de sodio, y estos detergentes son muy eficaces y se usan en los detergentes para la ropa y los productos de limpieza. Hasta aquí nuestra exposición. Eso fue todo lo que nos tocó a nosotros, el grupo número 2. Y esperamos que le haya gustado. Buenas noches.